Ya, vamos a comenzar entonces la clase de hoy día. Vamos a tratar de hacer como un pequeño resumen de todos los temas, un poco. Vamos a contar en dos partes para tener un pequeño descanso ahí entre medio del horario. Y si después surgen dudas, consultas, me la pueden hacer o en el momento o después en el segundo módulo. ¿Les parece? Supongo que alguno de ustedes ya está revisando un poco el material que hay en la página del centro. ¿Ha podido leer, bajar algunas guías, algo? ¿Ha podido ir leyendo algo al respecto? No, yo estuve haciendo una tarea que había de lenguaje, de comprensión de lectura, me parece que era Ya, pero no has visto nada más de material, ¿no? ¿Algo? muy poco. Poco, ya. Y de ese poco, ¿tienes alguna duda o No, esperando que se nos va a dar por lo menos en la clase un para ir resumen? viendo el resumen. Perfecto, te escucho bien bajito, Miguel. Ya. Bueno, vamos a partir entonces un poco dando a la introducción a esto. Eh, ¿Qué es lo que entendemos por lenguaje? Ahora, recuerdan años atrás se llamaba castellano esto. Después cambió a lenguaje y comunicación, por lo mismo, porque el lenguaje es una forma de expresarnos, ¿cierto? Y de expresarnos específicamente para comunicarnos. Esa es la idea del lenguaje y de la comunicación. Comunicarnos. Si nosotros logramos una comunicación cuando estamos hablando entre dos o más personas, digamos, de un igual. Si hablamos distintas lenguas o idiomas, obviamente que no nos vamos a entender o difícilmente hay otras maneras de poder comunicarse, con gestos, etc. Pero la idea del lenguaje en realidad es eso, la comunicación. Poder expresarnos y que nos podamos comunicar. ¿Ya? Esa es como la base del lenguaje, de la comunicación. Ahora, dentro de nuestro lenguaje, el español, el castellano, hay estructuras, obviamente, que nos ayudan un poco a organizar la forma de cómo poder expresarnos y comunicarnos. Y es ahí donde tenemos varios ejes dentro del lenguaje. Está la comprensión, eh, está la expresión verbal, oral, tenemos la comprensión lectora, tenemos la parte de ortografía, todo lo que es gramática, y eso va en conjunto armando una manera de poder ir expresando cada vez mejor nuestro lenguaje y nuestra manera de comunicar. Ahora, en el área que más nos cuesta generalmente, el área de gramática, ¿cierto? Porque hay muchas reglas y todo lo que es la ortografía, muchas reglas ortográficas que generalmente uno nunca se las termina de aprender todas. No es que uno aprende a utilizar las más comunes y que aplica de alguna manera cuando quiere expresar algo de manera escrita, más que verbal. ¿Cierto? En la parte verbal uno no utiliza mucho la parte ortográfica, salvo en la pronunciación de, de lo que uno quiere, digamos, plantear. Ya sea exagerando o la entonación que uno tiene de manera de expresar algo. Pero generalmente es ahí donde nosotros fallamos un poco, ¿cierto? En lo que es la comprensión, porque además de que queremos expresar algo, nos cuesta mucho traspasar algo que tenemos en nuestra mente a lo escrito. Y eso es un poco complejo, porque nuestra mente obviamente es mucho más rápida y tenemos que traspasarlo de la manera más específica, más clara, para que el otro pueda entender lo que yo quiero expresar. Por eso que es un poco más complejo. Y también, lo otro que es más complejo y que se da siempre desde de los pequeños hasta la universitario, es el tema de la comprensión lectora. Es decir, tratar no solamente de leer, de codificar. En el fondo, cuando uno lee, decodifica, no digo que son las letras, ¿cierto? Los signos,
pero la idea es entender qué es lo que me están planteando o me están entregando en el texto que yo tengo que leer. Y es ahí donde nos cuesta un poco. Pero para eso hay como maneras técnicas más que nada de cómo poder obtener la información correcta en el caso de la comprensión lectora. Y yo ahora les voy a explicar más o menos algunos detalles de cómo nosotros podemos priorizar o mejorar esa técnica para poder extraer la mayor información posible. ¿Ya? Generalmente las pruebas que ustedes rinden son básicamente encontrando, bueno, dentro de la comprensión lectora más bien hay diferentes formas de poder expresar las preguntas. Generalmente hay preguntas que son específicas o que son de índole que nosotros le denominamos encontrarla ahí mismo, es decir, usted lee y está ahí misma textual la respuesta. Hay otra forma que es implícita, es decir, hay que pensar y buscar. Y hay otro tipo de preguntas que son valorativas, es decir, donde uno aplica el valor o la opinión de algo, donde uno puede ser algo personal o de alguna vivencia en el cual uno plantea ahí una respuesta y esa obviamente es más subjetiva porque parte la experiencia mía no puede ser la misma del otro. ¿Ya? Esos son como los tres niveles de preguntas que generalmente se hacen en ese ámbito, en esas tres áreas. Entonces, nosotros ahí tenemos que ir fijándonos siempre cuando nos dan un texto, justamente de ver en los tipos de preguntas que me hacen. Entonces, un tip para poder entender un texto es, primero, leer el título. El título nos sugiere algo ya nos está dando como un índice, ¿cierto? Una indicación de qué se va a tratar el texto. Posteriormente veo la estructura de la forma en que está escrita. Uno al mirarlo puede darse cuenta, ¿cierto? Que puede ser un poema, puede ser un cuento, puede ser una noticia, puede ser un manual de instrucción, una receta, una carta, etcétera. Es decir, ya uno ya va predispuesto antes de leer la pregunta, solamente mirando el texto de qué puede tratarse. Ahora yo voy a leer después, posteriormente, las preguntas. Dentro de las preguntas, yo voy a ir ya más o menos guardando un poco la información para cuando yo vaya al texto a leerlo, ya voy con una cierta idea de dónde pueda encontrar la respuesta. ¿Ya? Eso es como más o menos las ideas como clave, digamos, ¿cierto? Para un texto. Ustedes saben que todas las pruebas nos piden comprensión lectora, aunque no necesariamente de lenguaje, una historia, matemática, cuando hay resolución de problemas, sobre todo, siempre hay que tener una pequeña comprensión lectora para poder entender la problemática que me están planteando para poder resolver correctamente un ejercicio. Entonces, como ven, la comprensión está en todas las áreas, por eso es que es tan importante. Y eso depende también del éxito que yo tenga. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, algo? No, escuchando. ¿Todo bien? Sí. Ya. Te escucho bien bajito. Ya. Bueno, vamos a hablar primero de los tipos de textos que existen. ¿Ya? Existen diferentes tipos de textos, como les decía adelante, para poder transmitir este lenguaje y esta comunicación. Dentro de los textos tenemos los textos literarios y los no literarios. ¿Cuáles son los textos literarios? Son todos aquellos que en el cual los autores expresan algo de emoción, de experiencia, vivencia, ya sea de la realidad o de lo que están viviendo en el momento. ¿Cuál tipo de textos literarios podemos encontrar aquí? Podemos encontrar los cuentos, las leyendas, las fábulas, los poemas, los dramas. ¿Ya? En el caso de los textos no literarios, generalmente son más informales, ¿ya? Transmiten más información. No parte la emotividad del autor, ¿ya? Generalmente.
No expresan emociones, solo informan, enseñan o instruyen hacia algo específico. Aquí podemos tener, por ejemplo, la carta, el informe, la noticia, la receta, algún artículo deportivo, o científico, o académico, el manual de instrucciones, etcétera, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos una diferenciación de ambos textos. En estos dos grupos, grandes grupos, obviamente aquí estoy nombrando algunos, pero son los más conocidos, digamos, más utilizados, cada uno de ellos también tiene su caracterización. En el caso de los textos literarios, por ejemplo, los cuentos, a ver, ¿qué son para ustedes los cuentos? ¿Qué diferencia un cuento, por ejemplo, de un poema? Aparte de su estructura. No sabría decir. Bueno, aparte de la estructura, cuando tú lees un cuento, ¿qué encuentras en un cuento? A ver, un cuento, todos cuando niños leímos cuentos, ¿cierto? Que fueron como los cuentos clásicos, qué sé yo, Pinocho, la Caperucita Roja, los tres chanchitos, no sé. ¿Qué característica tiene eso con un poema, por ejemplo? ¿Cómo es el lenguaje que utiliza el autor? ¿Es igual o es distinto? Ya, distinto. Entonces ahí ya tenemos una diferenciación, ¿cierto? Bueno, como les decía adelante, cada texto literario en sí, cada una de las obras tienen una caracterización. Y dentro de los textos literarios también hay una subdivisión. Ahí tenemos los textos narrativos, tenemos los textos líricos y tenemos los textos dramáticos. ¿Ya? Todos los textos narrativos son los que, como dice la palabra, narran o cuentan algo. Ahora, esa narración o ese contar algo puede ser algo real o imaginario, depende de la obra que el texto que estemos leyendo. El cuento es un texto narrativo. La leyenda y la fábula son textos narrativos. Ahora, la leyenda y la fábula tienen características un poco que diferencian del cuento. ¿Ya? La leyenda generalmente la diferenciación que tiene es que son hechos o sucesos reales o imaginarios que pudieron haber sucedido y que se van traspasando de generación en generación. Es decir, lo contó mi bisabuelo, a mi abuelo, a mi padre, lo cuento yo se lo cuento a mis hijos, etc. Entonces va traspasándose de generación en generación. Nosotros tenemos hartas leyendas, sobre todo en la zona sur, ¿cierto? El, el Trauco, el Caleuche, Tentebelú y Caicabilú, que fue una leyenda que se creó como para explicar cómo se creó el mundo, ¿cierto? Etcétera. Y la fábula es un texto narrativo que tiene particularmente dos características que los diferencian. Una es que generalmente los personajes son animales y lo otro que nos deja una enseñanza o moraleja al final. ¿Ya? Esos serían como los tres más comunes, el cuento, la leyenda, la fábula. Ahora, estos tres textos literarios son escritos por narradores, ¿ya? Independientemente de la forma de narración, puede ser de primera persona o de tercera persona, es decir, contar yo o contar otro, un él o ella. Esas son las formas de escribir las narraciones. En el caso del género lírico, ya tenemos un tipo de lenguaje totalmente distinto. Aquí el poeta o poetisa
que es el escritor en este caso, utiliza un lenguaje más hermoseado, por lo cual utiliza recursos literarios para darle una diferenciación al lenguaje cotidiano, y ahí tenemos un poco la diferencia cuando leemos un poema, y a veces nos cuesta mucho entenderlo también. ¿Ya? Nos cuesta mucho entender porque aquí participan claramente las emociones, las vivencias o la manera de estados de ánimo de que tiene el autor, en este caso el poeta o la poetisa, en el momento que está escribiendo la poesía. Entonces uno tiene que tratar de interpretar qué es lo que nos está tratando de entregar el poeta o la poetisa en su obra. Por eso que un poco, además, entender un poco el tipo de recurso literario que está utilizando, ya sea una metáfora, una hipérbole, una comparación, una personificación. Y es eso más que nada lo que lo complejiza un poco al poema, ¿ya? Por eso que es una de las obras que es un poquito más compleja de entender, justamente porque utiliza muchos recursos literarios, y además tenemos que tratar de entender qué nos está entregando, el mensaje que nos está entregando el autor, en este caso el poeta o la poetisa, ¿ya? En el caso del género dramático, como lo dice la palabra, drama, ¿ya? Drama. El drama se manifiesta alguna situación o hecho en particular en el cual los personajes son actores, ¿ya? Generalmente hacen una representación de un guión o libreto escrito por un dramaturgo. También utiliza otros recursos. Utiliza una escenografía, iluminación, música, vestuario, eh, digamos, para poder ambientar de alguna manera la escena o el hecho que él quiere expresar dentro digamos, de su libreto o guión. También tiene una subdivisión en actos, escenas, etc. ¿Ya? En el caso del poema, se me olvidaba ahí también un detalle. Los poemas también tienen una estructura. Se escriben en versos y en estrofas. ¿Ya? El verso es cada línea escrita y las estrofas es un conjunto de versos, que ahí va variando. Pueden ser de 4 versos, 6, 8, 10 o 10, depende del escrito. Y también la poesía utiliza otro recurso que es la rima, asonante, consonante, ya dentro de sus terminaciones en algunos versos, que no generalmente son así, hay excepciones, pero utiliza generalmente algunas rimas al final de cada verso, no en todos, pero a veces verso por medio, que le dan un sentido como medio cantadito, por ejemplo, cuando... Y lo otro porque las canciones, por ejemplo, escritas también son poemas que los musicalizan después, le colocan música y los pueden interpretar como canciones. ¿Vamos bien? Cuéntenme ahí si tienen alguna vez. Los textos literarios, hice como un pequeño ahí resumen de todo lo que son los literarios, ¿sí? ¿Pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Perfecto. Ya. Los textos no literarios, como les decía delante, son textos más bien informativos, ¿ya? No expresan emociones, solamente instruyen o informan o enseñan algo, ¿ya? Dentro de los textos literarios les dije está la carta, el informe, la noticia, la receta, artículo, manual de instrucciones. Bueno, la carta, generalmente ahí tenemos dos tipos de cartas, las formales e informales. ¿En qué se diferencia? En el lenguaje en el que se utiliza para expresar el mensaje que yo quiero enviar. La carta también tiene un formato. Tiene un lugar y fecha,
tiene, ¿cierto?, un saludo, tiene un mensaje o cuerpo, tiene una despedida y una firma. La diferencia de una carta formal es solamente el lenguaje, la forma de cómo yo voy a expresar mi mensaje. Es decir, yo voy a mandarle una carta a un superior, a un jefe, a una autoridad, no sé, a un alcalde o al director de un diario o al director de un liceo, de un colegio, etcétera. Yo voy a utilizar otro tipo de lenguaje que el que utilizo, por ejemplo, para mandarle una carta a algún familiar, algún amigo, alguien más familiar, digamos, algo más cercano, donde yo tenga confianza. El lenguaje cambia. Eso es solamente lo que nos diferencia una carta formal de la informal, porque la estructura no cambia, es la misma. Recuerden, la fecha, lugar y fecha en el cual yo estoy enviando la carta, desde donde el saludo, el mensaje o cuerpo, la despedida y la firma, es decir, el nombre, quién es, cuando yo me despido, quién está escribiendo la carta. Esa es como la diferenciación de una carta formal e informal. En el caso de la noticia generalmente debería ser expresada como un texto más bien objetivo, es decir, la persona que está relatando la noticia o redactando la noticia, que generalmente son periodistas, ¿no? Generalmente, van a buscar la información del suceso. En el fondo ellos lo que hacen es recopilar toda la información necesaria para poder después redactarla y expresarla de manera lo más objetivamente posible. Es decir, ¿qué quiere decir objetivo? Que no debe participar su opinión al respecto. Solamente debe manejar la información de acuerdo a lo que él recopiló, lo más verídico posible, para poder expresarlo a través de un escrito en el cual después va publicado y todos podemos enterarnos de esa noticia. ¿Ya? Eso más que nada la noticia. Digamos, se basa en eso, en la explicación de un suceso o hecho ocurrido y, como lo dice la palabra noticia, son novedades, ¿ya? Nuevas, que nos van a entregar una información de algún suceso o hecho importante. Ahí la variedad de noticias va a variar, el tema, digamos, más que nada. Una noticia deportiva, de algún hecho científico, etcétera. Eso es como, bueno, la noticia también tiene sus partes, tiene un título, tiene un subtítulo, también tiene un cuerpo donde va a ir desarrollándose. Generalmente cuando nosotros vemos en los diarios, los kioscos, que más que nada ahora casi todo es virtual, uno ve que lo que más llama la atención de una noticia o que nos llama a nosotros la atención es ver un título grande, muy llamativo, que es lo que justamente la misión que tiene la noticia, ¿cierto?, de atraer al lector. Entonces utiliza un título muy grande, con harto colorido, llamativo, quizá una foto importante que nos llama la atención a nosotros para poder interesarnos en poder continuar y poder profundizar el titular de lo que nos quiere informar. ¿Ya? Generalmente es así. Con respecto a la receta que también es un texto informal, también tiene una pequeña estructura. Y la receta debe ser escrita de tal manera que yo, cuando tenga que realizarla, confeccionarla o prepararla, no puedo saltarme ningún paso porque si no, no voy a obtener el producto que yo quiero cocinar, en este caso. Entonces, la receta tiene dos aspectos, tiene ingredientes y una preparación. Los ingredientes son todos aquellos los elementos que yo voy a utilizar para poder confeccionar esta receta, y la preparación
es el desarrollo paso a paso de cómo yo debo, ¿cierto? Preparar este plato o este producto que yo quiero degustar posteriormente de algo rico que quiero preparar, ¿cierto? Eso es más que nada la receta, por lo cual es importante, obviamente, seguir paso a paso. Y aquí uno utiliza bastante lo que es la comprensión lectora, porque si yo me salto un paso previo o no hago algo, obviamente no voy a tener los resultados que debo tener, ¿cierto? Por eso que ahí se fijan que es bien importante la comprensión. Los manuales de instrucción también, cuando uno compra un producto, generalmente pocas veces nos damos el tiempo de poder leer totalmente un manual de instrucción. Por lo cual, si cometemos un error o provocamos un desperfecto en algún producto comprado, después no podemos tener o utilizar la garantía porque no nos va a cubrir eso. Porque justamente no leímos bien las instrucciones, porque lo que más dicen es lea bien el manual de instrucciones. ¿Cómo yo debo utilizar un producto? Lo que debo hacer, cómo lo debo armar, cómo lo debo utilizar, lo que no debo utilizar, lo que no debo hacer, etcétera, etcétera. Y ahí, ¿cierto? Yo tengo que darme el tiempo de poder saber cómo utilizar un producto o una herramienta. Finalmente, cuando uno compra una herramienta, cómo armarla, cómo utilizarla, cómo debo, qué sé yo, cuidarla, etcétera. Y también hace que yo pueda utilizar esa garantía después, porque si en algún minuto hay una cláusula y dice, si usted no leyó bien el manual de instrucciones, no se me hago responsable de poder, ¿cierto?, devolverle el producto, repararlo, etcétera. ¿Ya? Por eso que también es importante leer los manuales de instrucciones. Y eso también forman parte de los textos literarios, no literarios, perdón. Ya. Eso es más o menos, ¿ya? Lo que es con respecto a los textos, a los tipos de textos. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Por el momento nada. Ya. ¿Todo claro? Perfecto. Ya. Seguimos entonces. En las guías, ¿lograron ver alguna guía de los textos? Porque ahí hay cápsulas y guías en la página donde especifican más los textos, los tipos de texto, ¿ya? Sobre todo los dramáticos. Pero aquí yo les hice como un pequeño resumen, les decía, ¿cierto? Un poco para que sepan diferenciar el uno del otro, qué características generales en realidad, porque no estamos profundizando mucho, generales tiene cada uno de los tipos de textos y puedan ustedes mismos poder diferenciarlos y poder analizarlo en el caso de que en algún minuto les dan en la prueba un tipo de texto que ya más o menos tienen una pequeña idea de qué pueda tratarse. Si un cuento, una leyenda, una fábula, un poema o un texto dramático, ¿ya? Solamente antes de leerlo ustedes ya tienen una idea de qué se pueda tratar. A veces hacen preguntas dentro de la gama que colocan en las pruebas, justamente qué tipo de texto está leyendo, qué tipo de texto es, y ustedes ya más o menos van a poder tener una idea de qué se trata, ¿sí? O si es un texto literario o un texto no literario, también. Ahí más o menos van a tener alguna idea, por lo menos para poder ir diferenciando, ¿sí? Ya. Recuerden eh, que la comprensión lectora, todos esos tips que les dije de antes, ¿cierto? De leer el título, primero que nada, observar, ¿cierto?, la estructura del texto, que también me va a sugerir algo de qué tipo de texto va a ser,
Posteriormente leer las preguntas, todas las preguntas, y después seguir al texto a leer. ¿Por qué? Porque las preguntas, como les decía adelante, me van orientando ya para dónde puedo encontrar la respuesta y dónde puede estar la posible respuesta. Y eso me va a facilitar bastante, ¿cierto? Lo que es la lectura, porque generalmente los textos no son muy cortos. Algunas veces ponen texto un poco largo. Y la idea es acortar los tiempos y poder tener la posibilidad de poder revisar después, darse unos minutos para poder revisar si están correctos o cometido o me falta algo o no para poder ir respondiendo. Generalmente yo les sugiero que en las pruebas vayan respondiendo todo lo que sepan primero. Seguro. Todo lo que estén seguros van respondiendo de inmediato y después se dan el tiempo para poder ir respondiendo las otras, porque así van haciendo uso de manera productiva el tiempo que ustedes tienen para poder desarrollar la prueba. Además, les quiero comentar que para que ustedes vayan aprobando, o sea, yo tengo que tener claro y seguro 15 preguntas correctas para ya tener el 4, para la aprobación. Es decir, si yo tengo 15 preguntas correctas, que yo estoy seguro que están correctas, y ya tengo la aprobación. Y de ahí todo lo que conteste bien va a ir subiendo la nota, ¿ya? Pero son 15 el mínimo que tienen ustedes para ir aprobando en cada asignatura, en este caso. Por eso que yo les sugiero que vayan siempre a la segura contestando lo que ustedes están seguros y después se dan el tiempo para ir contestando el resto. Y no se queden pegados en una pregunta porque eso les hace perder tiempo. Si no saben algo o le está demandando mucho tiempo, pasen y sigan con las otras, porque es preferible que tengan una incorrecta a que tengan 3, 4, 5 sin responder porque no les alcanzó el tiempo. Es preferible eso. Ir avanzando y después dejar, ¿cierto? Si me quedan unos minutos para ir poder revisar y poder ir completando todo lo otro. Lo ideal es que puedan responder todas las preguntas, que no dejen ninguna abierta ni sin responder, ¿ya? Esa es la idea. Que siempre respondan algo. Ahora, en el caso de las preguntas abiertas, ¿cuáles son las preguntas abiertas? Son generalmente las preguntas de desarrollo donde usted tiene que expresar, en este caso, como les hablaba delante, de algo valorativo, de algo, alguna experiencia que ustedes han tenido con respecto al tema que le están dando. Eso es lo que nosotros no sabemos, porque los contenidos son tan amplios que no podemos saber cuál es el contenido específicamente que te puedan preguntar. Pero uno a lo largo de la experiencia siempre apunta de que tiene como unas preguntas como tipo, textos tipo. Generalmente son cuentos, son poemas, eh, a veces colocan textos dramáticos, ¿ya? Son como muy variados. Generalmente son textos de actualidad, a veces también, que tienen relación con la actualidad, con algún tipo de suceso, hecho que ha sucedido en el país o en el mundo, ¿cierto? Que ha causado bulla o ha sido importante. Generalmente apunta a eso. Pero, como les digo, los contenidos son muy amplios, por lo cual no podría decirle que iba a entrar ahora específicamente. Solamente uno hace un resumen de acuerdo a lo que habitualmente se ha ido preguntando hasta ahora en todo el tipo de pruebas. Pero generalmente es como lo mismo, que muy parecido a los ensayos que ustedes hacen, ¿eh? En el fondo lo importante es ver los tipos de preguntas como vienen planteadas en los ensayos, porque eso les va a facilitar un poco más o les va a ser más familiar en el momento de encontrarse con el examen. Lo único que uno debe tener claramente es estas sugerencias que les voy dando para tener un mayor óptimo, digamos, espacio, tiempo, poder consultar, también pueden preguntarle a los examinadores, ¿cierto? Ellos están para eso, para aclarar dudas, para que tengan la tranquilidad de que ellos
pueden ayudarlo, no a darle la respuesta, pero sí a darle, a lo mejor, a aclararle algún tema o alguna duda con respecto al planteamiento de alguna pregunta, ¿sí? Así es que eso tienen que tenerlo en cuenta también, eso es importante. Pero tienen que confiar en ustedes, chiquillos, si ustedes, teniendo como todo esto y más los ensayos y todo, no les va a ir mal. Así que tengan confianza en eso. Solamente hay que estar tranquilos, acordarse de todos los tips que le hemos dado, otros profesores, yo, para que tengan un examen exitoso y bueno, y todo esto no les va a servir solo para su prueba, les va a servir para mucho más adelante, ¿ya? Todas las cosas que uno le va dando como base para seguir en los cursos superiores. ¿Mm? Generalmente es eso. ¿Mm? La, más o menos los tipos de texto. Eh, Quizás en la de pregunta abierta, que se llaman de desarrollo, pueden a lo mejor más que nada preguntar acerca de experiencias, de opiniones, ¿ya? Eso es lo otro importante, cuando te pidan opiniones, no necesariamente las respuestas tienen que ser positivas, es decir, sí, yo pienso igual, no. Las respuestas pueden ser negativas, es decir, no, yo no pienso igual, no, yo no participo, no, yo creo que no es así, etcétera. No siempre tiene que ser positiva, eso es bien importante. Lo importante en una pregunta abierta que ustedes tienen que responderla. En este caso, si son valorativas, como les decía adelante, es decir, que dependen de mi pensar, de mi opinión, de mi punto de vista, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, no necesariamente tienen que ser positivas, es decir, sí, pueden ser un no. Pero lo importante de esta pregunta, al decir un no o al decir un sí, es fundamentar esa respuesta. Es decir, yo opino que no por tal y tal motivo. O yo creo que sí por tal y tal motivo. ¿Me entiendes? Eso es muy importante. La fundamentación en esta pregunta es y muy importante porque eso valida el sí o el no que ustedes respondan al respecto. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo también muy presente. La idea es esa. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Nada aún. Ya. Bien. Ya, vamos a la parte más dura del lenguaje, que es un poco la gramática. ¿Ya? En la gramática tenemos mucha información. En la gramática tenemos todo lo que nos permite, ya sea signos, son signos en el fondo. Las comas, los puntos, las comillas, los signos de pregunta, de interrogación, de exclamación. Todo eso son signos, ¿cierto? Que forman parte un poco de la redacción del texto, que forman parte también de la ortografía y forman parte de la persona que lea, de darle la exageración o entonación adecuada cuando yo lo leo, ¿ya? Porque si no existieran los puntos ni las comas, yo no existiría, tendría que leer de corrido, como una máquina y al final no entendería nada. Por eso se utiliza un poco lo que es la puntuación y pausas, ¿ya? Entonces tenemos por un lado la gramática y el otro tenemos la ortografía. En el caso de la gramática tenemos los más conocidos, por ejemplo, que son los artículos, ¿ya? Los artículos, tenemos los pronombres, tenemos los verbos, los sustantivos, las palabras primitivas o derivadas, las palabras compuestas, etcétera. Ahí hay una gran variedad de información. Dentro de los artículos, eh, tenemos los más conocidos que son... Ahora, una cosa clara que les quiero decir antes. Existen frases y oraciones, ¿ya? Las frases es un conjunto de palabras y las oraciones son un conjunto de palabras con sentido completo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué diferencia hay? Con sentido completo quiere decir nada más y nada menos que dentro de una oración
lo que va a variar a que tenga un sentido completo es el verbo, una acción. Y ahí me va a transformar una frase a una oración. ¿Ya? Cuando yo vea una frase escrita, me voy a dar cuenta que no hay ninguna acción, no, es decir, no hay verbo, por lo cual me va a diferenciar esa frase de una oración. ¿Ya? ¡Qué calor! Es una frase. Si yo a esa frase le digo, ¿qué calor hace hoy? Lo estoy transformando en una oración. ¿Se fijan la diferencia? Simplemente esa es la diferencia. Sutilmente el verbo cambia de una frase a una oración solamente porque hay una acción. Los artículos. ¿Cuáles son los artículos? A ver si recordamos. Recordemos un poco materia de educación básica. El, la, los, un, uno, unos. No. Ya. El, la, los, las, un, uno, unas, uno, ¿cierto? Esos son los artículos. Muy bien. Generalmente los artículos van acompañando a un sustantivo. ¿Ya? ¿Y qué es un sustantivo? Un sustantivo es el nombre que se le da a cualquier cosa, objeto o animal. Ahora, hay dos tipos de sustantivos, los sustantivos comunes y los sustantivos propios. Los sustantivos comunes es el nombre que le damos a todas las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, a todos los objetos, a todos los animales en general, a todas las personas en general. ¿Qué quiere decir esto en general? Por ejemplo, cuando yo hablo de personas, un grupo de personas, niños, señora, tío, padre, madre, o a un animal, perro, gato, sapo, qué sé yo, serpiente, etc. Pero si yo a esas personas o a esos animales les pongo un nombre, ya lo estoy transformando en algo propio, ¿ya? Pasan a ser sustantivo propio. Por ejemplo, perro, no sé, pues Zeus, ¿ya? Ya pasó a ser un simple perro en común, pasó a ser propio. ¿Se fijan en la diferencia? Si a esas personas yo les pongo un nombre, ya el tío Juan, ya no digo el tío, el tío Juan ya pasa a ser sustantivo propio. Ahora, el sustantivo propio, como lo dije, son generalmente nombres. Nombres que se dan a ciudades, países, continentes, ríos, personas, apellidos, nombres de animales, etcétera. Y siempre se escriben con mayúsculas. Esa es la otra particularidad. Siempre se escriben con mayúsculas, porque son nombres. ¿Más o menos entendieron la diferencia de los conceptos de sustantivo común y propio? Ya. Entonces, tenemos por un lado los artículos, tenemos por otro lado los sustantivos. Dijimos, el artículo siempre va a acompañar a un sustantivo. El perro, la casa, los niños, las ventanas, etcétera. Ya siempre va acompañando. Los pronombres, ahí tenemos pronombres que hay uno que es muy particular, él, ¿cierto? Bueno, los pronombres son generalmente los pronombres personales, ya los más conocidos, los más utilizados. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. ¿Ya? Esos son pronombres personales. Y generalmente los pronombres personales acompañan al verbo y a las conjugaciones de verbo. El verbo es una acción y esa acción lo que lo diferencia es que ocurre en algún minuto o algún momento adecuado. Cuando en el momento en que se desarrolla la acción se llama tiempo verbal. Y ahí tenemos el pasado pretérito, el presente y el futuro. ¿Ya?
Ahí nosotros generalmente utilizamos el modo indicativo, que es el más usado habitualmente. Dentro de los pretéritos existen dos, que es el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. En el caso de los verbos, que también son difíciles de conjugar, no son fáciles, existen verbos de tres conjugaciones. La primera conjugación son todos aquellos que terminan en ar, como cantar, bailar, lavar, secar, cocinar, amar, etc. Los de segunda conjugación son los terminados en er y los de tercera en ir. Los verbos terminados en er y en ir son verbos más bien irregulares. ¿Qué quiere decir esto? Los verbos irregulares van cambiando de acuerdo al tiempo verbal en el cual yo los voy conjugando. ¿Ya? Eso es lo que los diferencia. Ejemplo, el verbo ir, ¿cierto? Yo voy en el caso del presente, yo fui en el caso del pasado, yo iba. Es decir, en los tres formas verbales, en los tres tiempos verbales que conjugué el verbo ir, lo cambié totalmente. Transformé su raíz y su terminación, por lo cual pasó a ser un verbo irregular. No así en el verbo amar, por ejemplo, de primera conjugación, en el cual yo digo, yo amé, yo amo, yo amaré. Conservo la raíz am y solamente cambio la terminación, y esa misma terminación me va a servir para todos los verbos terminados en ar. Solamente va a cambiar la raíz. ¿Me van entendiendo la diferencia? Que es un poco compleja, vamos a mejor explicarla, pero esa es la mayor diferencia de los verbos según la conjugación, ¿sí? En la forma como yo voy desarrollando el verbo en los diferentes tiempos verbales. ¿Estamos bien? Ya. ¿El verbo quedó claro? ¿Cuáles son los regulares e irregulares y por qué son regulares e irregulares? Ya. Bueno, supongo que sí. Artículos, tenemos lo que son los pronombres, lo que es el verbo, hablamos de los sustantivos. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Dentro de los sustantivos, dijimos que había dos grupos, sustantivos comunes y propios. Dentro de los sustantivos comunes también hay una subdivisión ahí, ¿eh? Que hay sustantivos colectivos, sustantivos individuales, etcétera, etcétera. Pero más que nada por conocimiento, solamente que podemos saber que están dentro del grupo de los sustantivos comunes y que lo diferencia claramente de los propios, ya los nombres. Si es con nombre y escribo con mayúscula, ya tengo claro que es un sustantivo propio y que es lo que es un sustantivo común. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Ya. Tenemos entonces más o menos claro lo que son los verbos, las conjugaciones. De hecho, igual hay guías y cápsulas en la página ahí para poder ir profundizando lo que son los verbos y sus conjugaciones. ¿Eh? Ahí aparecen también. Un poco es más que nada para hacer esa diferenciación. En el segundo modo, en la segunda parte, vamos a parar ahí más o menos ahora un ratito, como para volver luego. Vamos a hablar más de que nada de las palabras primitivas, derivadas, palabras compuestas y etc. ¿Les parece? Entonces vamos a tomar unos 15 minutitos y volvemos, que son sí. En 15 minutitos más, ¿les parece?
nos vemos para terminar esta primera parte. En 15 minutitos nos vemos acá, ¿ya?